Bienvenidos a esta videocápsula donde se hablará sobre la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador, por Erandi Estrella Carmona Villegas. Para comprender dicha conexión, primero se tienen que definir ambos conceptos. Por un lado, el neoliberalismo es un modelo económico que pretende privatizar empresas y reducir el gasto público. Esto lo han logrado quitándole poder al Estado sobre las empresas y disminuyendo los ingresos hacia la educación y la salud pública, además de que estancaron los salarios. En México, el neoliberalismo se implementó a partir de los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Dichos sexenios abarcan del año de 1982 al 2000, dando paso al desmantelamiento del Estado que protegía a la nación y a los trabajadores. Ahora bien, este modelo se implementó para poder cumplir con la globalización y aumentar el comercio internacional. La globalización trata de conectar a los países para realizar intercambios de bienes materiales e ideas. Este fenómeno está presente en casi todo, como es la política, la sociedad, la cultura, la economía y la tecnología, y ha estado presente en diferentes épocas del país. Cabe mencionar que los resultados que ha traído la globalización mediante la implementación del neoliberalismo más tiene que ver con los intereses personales de las élites económicas y políticas. La clave para entender este fenómeno radica en las distintas estrategias nacionales de desarrollo e inserción en la globalización. México fue globalizado bajo la ortodoxia del fundamentalismo de mercado, por lo que se analizará los primeros sexenios donde se implementó con más fuerza el neoliberalismo y que desde entonces se ha buscado resultados positivos, los cuales siguen sin llegar, por lo que el pueblo sigue sediento de cambio. A grandes rasgos, el periodo que abarcó de 1982 y 1988, encabezado por Miguel de la Madrid, se orientó a transferir los agentes privados y al mercado con ayuda de la agenda neoliberal. Abrió puertas al mercado exterior e ingresó a México al Sistema General de Aranceles o Tarifas y Comercio, por sus siglas en inglés, GATT. Estancó el aumento de sueldo a los trabajadores. Redujo el poder del Estado en la economía y el gasto público. El terremoto de 1985 demostró que el país no estaba preparado para enfrentar estos acontecimientos. Lo más interesante para mí es que iniciando el modelo neoliberal se demostró que había bajado la estrategia de desarrollo económico liberado por el Estado, y la participación de los salarios en el ingreso disponible pasó de 41.6% durante 1970 a 1982 a 32.2% del IDN en el periodo de 1983 a 1989. En este mismo periodo, 5.3 millones de mexicanos disponibles no encontraron puestos de trabajo remunerados en nuestro país. Para el siguiente sexenio fue más de lo mismo, encabezado por Carlos Salinas de 1988 a 1994. Se liberalizó y abrió al mercado mexicano con la firma y entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio, y aquí es donde converge la globalización. Se pretendía un liberalismo social, pero los sueldos seguían estancados. Se creó un nuevo modelo económico y se pensaba incluir a México en el libre comercio con Estados Unidos y Canadá, aumentando así la globalización en el país. Se aceleraron las privatizaciones de empresas, afectando a las grandes empresas del Estado. La telefonía, las comunicaciones viales y las aerolíneas fueron subastadas. Cabe mencionar que inició con un presunto fraude electoral, lo que demuestra más el poder de las élites. México ingresó a la Cooperación Económica Asia-Pacífico en 1993. Se reconoce a Carlos Salinas como presidente amigo por la firma de varios tratados. El periodo de 1994 al 2000, encabezado por Ernesto Zedillo, aplicó las políticas económicas y financieras que le dictaron las organizaciones internacionales. Implementó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA, aumentando la deuda pública 4 veces de su valor inicial. En este periodo también son muy notorios los poderes políticos al iniciar con la muerte de Luis Donaldo Colosio.
México de nuevo se encuentra en crisis económica generando desempleos. Miles de mexicanos pierden sus ahorros y piden respaldo económico a Estados Unidos. La implementación de este modelo trajo consigo el aumento de la pobreza en el país, ya que generó desempleos al privatizar las empresas, estancar los salarios y buscar intereses personales entre las élites económicas. Y las estadísticas lo confirman, pues desde 1989 a 2004, cada año se requerían poco más de 0.2 millones de nuevos empleos para los jóvenes, de manera que 11.2 millones de jóvenes no encontraron ocupaciones remuneradas en nuestro país. Ahora bien, la globalización se converge con los tratados de libre comercio en nuestro país. Más países ponen en práctica la ideología neoliberal. Se universalizan determinados modelos de valor. Las comunicaciones aumentan con la ayuda de las TICs, como son la televisión, los videojuegos, el internet, las redes sociales. Las ventajas de la globalización son que ahora los países son interdependientes y están conectados. Y puede generar crecimiento económico mundial si todos llegan a un mismo acuerdo. Otra ventaja es que la globalización trajo consigo tecnología e innovaciones que permiten las conexiones entre las personas, como es el internet, las redes sociales, y de esta manera facilitan los intercambios. Las desventajas más evidentes son las desigualdades económicas, que pues la riqueza se concentró en un grupo pequeño de personas, dejando a la mayoría a un lado, lo cual también generó migración por falta de desempleo, aumentó la delincuencia, disminuyó la educación, ya que no había suficientes ingresos tanto como en la educación y en la salud, lo que empeoró el bienestar de los individuos. También modificó las estructuras familiares, pues ahora ambos padres tienen que salir a trabajar para poder cumplir con los gastos de las casas, y pues ya no hay un encargado del hogar ni de sus hijos. En varias regiones se perdió la identidad cultural, pues adoptaron modismos de diferentes países. Un estado que se vio afectado fue Oaxaca, pues ahora se encuentra en uno de los estados con mayor pobreza del país. La llegada de empresas internacionales a Oaxaca generó una preferencia por los productos de carácter exógeno, dando lugar a la adopción de modas en cuanto a vestimenta, tecnología, comida, y se han adoptado hábitos de otros países, reafirmando con esto los postulados de Palmer, cuando afirma que la globalización erosiona la autenticidad cultural o incluso diluye la pureza de una cultura dada, tomando como elementos de interpretación que los logotipos comerciales reemplazan a las culturas locales auténticas como la fuente primaria de identidad personal. Desde el Porfiriato se ha visto que México logró cambios sociales, culturales, demográficos y económicos de forma relevante, pero la población en pobreza aumenta constantemente y se hace patente la desigualdad social sin precedentes. Los vínculos sociales están gobernados por la violencia de clase, pues los autores neoclásicos relacionan la economía con la utilización óptima de los escasos recursos disponibles para satisfacer las necesidades y deseos que las élites económicas y políticas experimentan en lo individual. Se considera que la globalización responde a la economía universal de apertura comercial, cuyos resultados tienen que ver con la integración de procesos comunistas. Debemos de tener en cuenta que las migraciones forzadas en muchos de los casos y de carácter internacional principalmente han tenido efectos en la cultura de origen y destino al adoptar y reproducir costumbres y acciones de la vida cotidiana. La globalización está por todo el planeta, por toda la vida. Significa un cambio cultural brutal. Permanecemos como si no hubiera pasado nada y en lugar de gobernar la globalización nos gobierna a nosotros. José Mújica. Gracias por llegar hasta aquí.